Y pues esta yo al menos no la sé responder. No sé qué les habrá explicado el Listen, pero hasta donde yo sé, las palabras binarias pueden ser de distintos tamaños, ¿no? Así que esta de acá sería bien que le pregunten a Listen, porque al final es lo que él les ha ido explicando. Acá en el coso, uy, creo que sin querer me fui. A ver, acá en el archivito de nociones generales, no explica muy bien qué sería palabra binaria, porque te dice que pueden variar incluso. Palabra, ahí está. Entonces, como ven, aquí te dice el nibble es una palabra binaria, el byte es una palabra binaria, el kbyte es una palabra binaria, entonces, sea de 4, de 8 bits, entonces, eh, depende mucho el tamaño, ¿no? Y acá lo que te dicen es de 4 y 8 bits, o sea, hay dos opciones que serían en teoría correctas. Yo no sé muy bien esto cómo sería, imagino que cualquiera de las dos vale, pero como ya les mencionaba, sería mejor que este en específico le pregunten a Listen cuál era la opción válida, ¿no? Yo tal vez diría cualquiera de las dos, pero bueno, le preguntan de todos modos. Y bueno, ya lo que pues creo la mayoría quería ver era el ejercicio, cómo interpretar el diagrama de flujo, cómo es que funciona, qué es lo que hace y cómo tal vez programarlo, porque aquí dice que hay que programarlo en Java. Y además, bueno, esto ya no. Y además, esto no me acuerdo cuánto valía, pero eran bastantes puntos. Y encima después había otro ejercicio que esto según lo que he analizado y pues también por lo que han ido comentando sus compañeros dentro del grupo de Telegram, esto se podía haber hecho con muchos condicionales, es decir, muchos if, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Nosotros que habíamos visto justo un día antes, casualmente, casualidades de la vida, habíamos visto de que tener un if detrás de otro, pues aparte de que se ve feo, aparte de que es medio eh, dañino para la vista, encontramos que todo eso que podríamos haber hecho con muchos ifs se puede hacer con un switch. Así que si ustedes han resuelto esto con un if, digo con muchos ifs o con switch, yo considero que las dos opciones son correctas, ¿no? Porque básicamente lo que se hace es ver muchas alternativas para un valor. Uy, y aquí me he ido al final. Ok, entonces empezaremos por este. Me voy a, me voy a copiar acá el diagrama de flujo. ¿Sí? Así lo explicamos en el OneNote. Ahí está. Ok, esto lo minimizo, esto lo cierro, ya no nos sirve. Y vengo acá y a ver, ahí está. Ok, primero. Pip, 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 acá. Primero, ¿qué es lo que nosotros podemos observar en este caso con nuestro diagrama de flujo? Sabemos de que pues el inicio va a ser nuestro punto de partida, no hay nada extraño acá en esta instrucción, así que yo creo que está súper fácil. ¿Qué significa la siguiente? Esto prácticamente sería, a ver, digamos aquí lo vamos a ir pasando como si fuera un algoritmo. Paso 1, inicio. Espérenme un cachito. Admitimos. Paso 2, ¿qué es lo que dice? Sabemos de que este simbolito, que es medio como un rombo, es leer X. Leer X o ingresar X, ¿no? Como quieran llamarlo. Luego, ¿qué dice? Paso 3. Aquí, como vemos, lo que se está utilizando es el menor o igual, ¿no? Menor o igual. ¿Y qué habíamos dicho de este tipo de operadores, ¿no? De este tipo de símbolos?
Generalmente son para hacer preguntas. Hacemos una pregunta, entonces yo digo, si x menor o igual a 1, esa es mi pregunta. Si responde que sí, entonces repetir paso 2. Eso es lo que dice, ¿no? Si es que esta pregunta me ha respondido que sí, es decir, si x había sido menor o igual a 1, significa que pues otra vez tengo que volver a pedir el dato, no era lo que yo estaba buscando. Entonces repetir el paso 2. Si no, entonces voy al paso 4. ¿Y qué es lo que vemos acá? Eso yo creo que más de uno le confunde un poquito porque creo que no es la anotación que Lisen utilizó, pero de todos modos, lo que tendrían que haber hecho ustedes es analizar paso por paso todo esto. Primeramente, ¿qué dice acá? A ver, lo voy a hacer con verde, a ver si resalta. Acá. Dice i igual a 1. Entonces, ese i igual a 1 sería la primera parte de de esta instrucción, por así decirlo. Entonces, yo tendría que decir i igual 1, ¿no? Ese es el valor que le está dando, por alguna razón. No sabemos por qué, pero si el algoritmo está así escrito, entonces debe ser por algo. Luego, lo que vemos acá es un símbolo de más, ¿no? Es un poco extraño. Generalmente nosotros no escribimos de esa manera. Y acá al final vemos la X, ¿no? Vemos el símbolo de X. Entonces, ¿esto de qué se puede inferir? Aquí si ven, hay puntos suspensivos, hay un más en medio y al final está la X. Por ejemplo, si yo pusiera 1, 2, 3, puntos suspensivos, 10. Entonces, esto, y para los que tal vez lo han avanzado en el colegio o tal vez tienen ese conocimiento, vendría a ser una secuencia finita, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es una secuencia finita. ¿Qué es lo que pasa? De que pueden haber muchos pasos en medio, pero lo que yo sé es el punto final. Entonces, para no estar escribiendo todos los pasos, todos los números, simplemente lo que se hace es pongo el valor de inicio, puedo poner tal vez un segundo valor, en este caso el 2, coma, y así puntos suspensivos hasta el 10. ¿Por qué? A ver, espérenme un cachito. Admitimos. ¿Por qué se suele hacer esto? Primeramente, se suelen anotar estos dos valores para que uno infiera de cuánto en cuánto está yendo, más uno, ¿no? Entonces, si yo puedo decir van de uno en uno, empezando desde el 1 hasta el 10, esta notación ya empieza a cobrar un poquito más de sentido. Es decir, bajo esa notación, yo lo que tendría que hacer es poner el 1, puntos suspensivos, más puntos suspensivos hasta el 10. Entonces, si se dan cuenta, hay un punto de inicio. Me dice que yo pues tengo que ir incrementando. Esto sería de uno en uno, más uno. Y aquí los puntos suspensivos me indican el final. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que empezar a contar desde el 1, avanzando de uno en uno hasta llegar a X. Eso es prácticamente lo que tengo que hacer. Así que, siguiendo con esos pasos, yo ahorita ya habría cumplido mi primer paso. Esto del incremento, sabemos nosotros, incluso con el listen lo hemos visto, de que ese incremento generalmente se lo hacía al final a veces, ¿no? Y luego preguntábamos si es que todavía cumplía con la condición o no. Acá nosotros le podemos poner una coma y decir eh, y, y más 1, es decir, que vaya incrementando de uno en uno y que llegue hasta X. Algo así se puede interpretar. Si se dan cuenta, y esto también lo explicamos cuando avanzamos lo del ciclo for, ¿dónde está? Cuando avanzamos lo del ciclo for, decíamos de que una de las partes era tener un contador. Contador.
Otra de las partes era tener una función de avance. Y otra de las partes era el punto final. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí como vemos, hemos detectado las tres partes de un ciclo for en esta instrucción. Ahora, aquí yo las estoy anotando como para que un poquito lo asemejen, ¿no? Con lo que vendría a ser el ciclo for. En el enunciado no sé si dice que hagamos el algoritmo. Dado el siguiente diagrama de flujo, escribe su algoritmo. Bueno, entonces, en este caso, en el algoritmo, yo creo que habría que hacerlo paso por paso. Es decir, i igual a 1. A ver, esto vendría a ser el paso 4. Luego, paso 5, si nos damos cuenta, es exactamente la misma lógica. Entonces, 5 tendría que ser J1, es decir, que empiece en 1. En este caso, tendría que ir hasta el valor de I. Luego, paso 6. Este simbolito es, bueno, sería lo que Lisen hace demostrar, ¿no? De esto sería equivalente. A ver, pip. Y más y un espacio, ¿no? Eso sería. Entonces, como esto sería imprimir, prácticamente mostrar, en nuestro algoritmo sería esa instrucción, mostrar y, y un espacio, ¿no? Y un espacio. Si quieren lo pueden hasta separar en dos instrucciones, no hay problema. Pero la cosa es de que ustedes entiendan de que acá el valor i se tenía que imprimir junto a un espacio vacío, ¿no? ¿Eso para qué? Para que los valores no estén pegados. Luego, el paso 7, acá si se dan cuenta, lo único que hace es repetir, ¿no? Pero esta instrucción es muy similar a la que tenemos acá arriba. Sí, no, y hay una condición. Entonces, en este caso, este vendría a ser como el camino del sí, el camino del no. ¿Qué es lo que yo tendría que controlar? Para eso también va un poquito la lógica de asemejar toda esta línea como si fuera un for. ¿Por qué? Si voy por el camino del sí, entonces significa que tengo que repetir todo de nuevo, exactamente todo. Si voy por el camino del no, lo único que tendría que hacer pues es imprimir un salto de página, ¿no? Salto de página. ¿Qué significa acá esta J? Yo acá, como va a haber una repetición, por así decirlo, puede que exista una repetición o puede que no, tengo que colocar mi condición, es decir, si J, bueno, en este caso la condición está acá, ¿no? Si J menor o igual a I, entonces, ¿qué hago? Repetir 6, ¿cierto? Con eso yo ya estaría poniendo mi condición de fin para este ciclo, para el ciclo de J. ¿Pero qué me estoy olvidando? Acá con I lo hemos analizado, ¿no? Acá con J tendría que ser J, J más 1, hasta llegar ahí, ¿no? Esas serían sus condiciones. ¿Qué es lo que me estaría olvidando en este caso? Avanzar. Importantísimo que yo avance, porque si no lo hago, entonces puede de que termine en un ciclo infinito. Es decir, todo el tiempo J va a valer lo mismo y no es lo que yo busco. Yo busco que vaya aumentando, que vaya incrementando. Bien decíamos con esto de las secuencias finitas, ¿no? Entonces, yo voy a necesitar acá que J incremente. El paso 8, recién pregunto, ¿no? Si J todavía no ha llegado hasta el final de la secuencia, entonces tengo que volver a repetir el paso 6. Imprimo el nuevo valor y nuevamente trato de incrementar. Así sucesivamente hasta que en algún punto, pues esta condición ya no se cumpla. Cuando ya no se cumpla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Paso 9. Aquí dice, bueno, el listen yo creo que les explicó qué significaba como que ese espacio en blanco, que era un salto de página, por eso también lo consultaron en el grupo de Telegram.
Así que aquí lo único que tendrían que decir es mostrar salto de página, salto de línea técnicamente, ¿no? Salto de línea, un enter, salto de línea. Y luego acá el paso 8 es prácticamente hacer lo mismo que hicimos en este caso en el paso 7, solo que cambiando en vez de poner J, poner la I. ¿Dónde está? Bien. Permitimos. Así que van a ver, es como un copia y pega, ¿no? Aquí en vez de poner con I, sé que va a haber una pregunta para que sí se repita o para que ya no se repita. Entonces, paso 10, lo que yo tendría que hacer es primero preocuparme por avanzar. Entonces, I más 1. Paso 11, hago la misma pregunta, ¿no? Pero esta vez con el valor que corresponde ahí, ¿no? El final de la secuencia de I. Entonces digo, si I es menor o igual a X, entonces repetir desde dónde. Ahí también está el chiste, ¿no? Si se dan cuenta acá, a ver, espérenme, voy a poner un rectángulo aquí. Si se dan cuenta, todo esto vendría a ser el ciclo de J, por así decirlo. Y por el contrario, el ciclo de I es todo lo que está acá adentro. Todo esto. Ahí. Todo eso. Por lo tanto, en el ciclo de J, la primera instrucción es cuando nosotros mostrábamos I. Por eso es que cuando yo tengo que aquí escribir la repetición del caso del ciclo de J, lo que yo hago es pues directamente decir que repita la parte en la que imprime I, es decir, llegar al paso 6. En el caso, bueno, en el caso de este otro ciclo, del ciclo de color rojo, espero se llegue a ver. Trabajar aquí es un poco complicado, pero en este caso, en el caso del ciclo de I, lo que me interesa es que vuelva a ejecutar la primera instrucción dentro del ciclo, es decir, desde acá, desde J, ¿no? Por lo tanto, yo lo que tendría que escribir acá es que si detecto que todavía no ha cumplido esta condición, yo tengo que mandarlo a repetir desde 5. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza el segundo ciclo. Entonces, repetir desde 5. Si no, entonces directamente paso 12, fin. Listo. Y como ven, así analizando el diagrama de flujo, hemos sacado el algoritmo paso por paso. ¿Dónde podría haber estado lo difícil? Acá en el ciclo for, ¿no? Acá es lo que podría haber sido difícil porque nosotros no lo hemos visto de esta manera, ¿no? Todo en una sola línea. Nosotros lo hemos ido desglosando parte por parte. Si lo hubieran escrito así en una sola línea, y no sé si se hubiera entendido de la misma manera. Generalmente se suele hacer como que esta pregunta acá abajo, y es lo que nosotros hemos visto también. Primero preguntamos y si la pregunta se cumple, entonces repito. Si ya no se cumple, entonces paso al siguiente paso. Así sucesivamente. Así que pues ese sería un poquito el razonamiento que había que seguir. Y para pasarlo esto a código, pues ya es mucho más sencillo, ¿no? Si ya tenemos el algoritmo, vengo acá, nueva clase, a esto lo voy a llamar PP, primer parcial, pip, abrir editor. Ok, entonces ya saben ustedes cómo funciona esto, pues public, static, void, main, string, args, pip, ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ustedes tienen su clase lee, así que podían haberla usado, no había problema. Yo no la tengo, así que uso escáner a la forma antigua nomás. New scanner.
system.in. Y me preocupo acá ya de los pasos. Bueno, el paso 1 pues es el inicio, eso no lo tengo que tener en cuenta. El paso 2, leer X. ¿Y qué es X? ¿Cómo puedo yo inferir qué tipo de valor va a ser X? Porque ya cuando trabajamos en Java hay que decirle qué tipo de valor va a ser, ¿no? Aquí, si vemos, ¿qué es lo que menciona? X es menor o igual a 1. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de eso? Primeramente, ya lo mencionaba hace un cachito, cuando vemos este operador, este símbolo, menor o igual, sabemos de que al lado izquierdo va a haber un número 1 y al lado derecho va a haber un número 2. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que se puede relacionar, ¿no? No puedo decir la palabra avión es menor o igual a una casa, no tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí este operador sí o sí tiene que trabajar con números. Si el lado derecho ya veo que es un número, el lado izquierdo también lo va a hacer. Por lo tanto, ya les mencionaba también en varias ocasiones, el que más utilizamos para representar números es int, ¿no? Entonces, int x. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí lo que me dice es que yo tengo que leer el valor, por lo tanto, x va a ser sc.nextInt. Esto vendría a representar leer x, ¿no? Nuestro paso 2, leer x. Luego el paso 3, ¿qué es lo que dice? Si x es menor o igual a 1, repetir el paso 2. A ver, aquí un poquito, ya. ¿Cómo hago eso? Primeramente, aquí me está diciendo que repita. Es decir, de alguna manera yo tendría que volver a mandarlo al principio, si es que no se cumple esa condición. Y si no, pues tendría que continuar con el algoritmo. Aquí, y esto también lo mencioné durante la clase en la que avanzamos los ciclos for, ciclos while, do while. Aquí, si se dan cuenta, primero hago y luego pregunto. Lo mismo se ve acá en el algoritmo. Primero pido el número y luego pregunto si ese número me sirve. Si no me había servido, entonces vuelvo a pedir. Si ya me sirve, entonces continúo. ¿Eso a qué nos puede hacer recuerdo? Pues ya saben ustedes, do, while. Ay, caray. Do, while. Ese es el ciclo que nosotros teníamos que haber utilizado. Podían haberlo hecho con tal vez un while, pero hubiera sido un poco más complicado. Incluso esta es la forma en la que el listen lo hace. Do, while. Caray, me ha faltado una llave. While x menor o igual a 1. La misma instrucción que está ahí. Entonces, esto vendría a representar nuestro paso 3, que dice si x menor o igual a 1, repetir 2. ¿No? Si no, entonces paso al siguiente, a la siguiente instrucción. Aquí nuevamente pueden hacerlo ustedes de la manera que gusten. Podría haberse hecho con un ciclo while o con un ciclo for. Cualquiera de las dos opciones yo creo que era válida. Pero en este caso, como aquí nos mostraba las tres, las tres partes en una sola línea, por así decirlo, en el diagrama de flujo, acá, en una sola parte nos mostraba todo lo que vendría a ser el valor de inicio del contador, de cuánto en cuánto voy a avanzar y el punto final. Eso puede interpretarse como si fuera un for. Entonces, for int i igual a 0, bueno, igual a 1, perdón, mientras i sea menor o igual a x. También para eso sirve un poco el algoritmo. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Porque aquí está mi condición. Ahí está. Entonces, importantísimo. También aquí la pusimos, ¿no? El valor final es x. Entonces, i en algún momento tiene que llegar a ser x.
Por lo tanto, menor o igual es la condición más adecuada. ¿De cuánto en cuánto tengo que avanzar? Pues de 1 en 1. Y más. Ahí está, ay caray. Esto vendría a ser como si fuera nuestro paso 4, ¿no? En el que decimos y 1, la condición de avance va a ser que siempre le voy a sumar 1 y el valor final va a ser x. Esas son las condiciones que he colocado. Luego en el paso 5, lo que detectábamos nosotros era como un segundo ciclo, esta vez con el contador de j. Entonces, for int j igual a 1, mientras j sea menor o igual a i, j más. Eso también recuerden, en el for primero es el contador, luego punto y coma, luego es la condición de fin, punto y coma, y luego es el avance, ¿no? En el caso del diagrama de flujo salía en otro orden. Salía primero el contador, luego el avance y luego el fin, ¿no? Así que eso también no se olviden, en el for va en este orden. Si lo cambian, de seguro les va a salir error o va a funcionar mal, así que tengan cuidado. Esto vendría a ser nuestro paso 5, donde decimos j vale 1, j va a ir aumentando de 1 en 1, j más 1, y tiene que llegar hasta el valor de i. ¿Está? Luego nuestro paso 6 que dice mostrar y seguido de un espacio, entonces system.out.print y más un espacio. Entonces con eso lo que hacían ustedes era imprimir un mensaje en el que imprimían y luego imprimían un espacio seguido. Esto vendría a ser nuestro paso 6, en el que decíamos mostrar y seguido de un espacio. Luego, el paso 7, cuando nosotros aumentábamos j, ya está en esta parte del for. El paso 8, si j es menor o igual a i, es repetir 6, entonces aquí ya está el paso 8. Y también está que si cumple todavía esa condición, va a seguir repitiendo el paso 6 que está ahí adentro. Luego nos dice paso 9, mostrar un salto de línea. Entonces acá, ¿cómo es el salto de línea? Eso es cuando yo les expliqué, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre system.out.print y el print line? Cuando yo pongo solo print, espérenme, print, cuando yo solo pongo print, eso significa que voy a imprimir un mensaje y si seguido yo imprimo otro, system.out.print, ambos mensajes van a estar unidos en la misma línea. Les voy a mostrar acá con el, ¿dónde está? Acá con el codepar. Si yo digo system.out.print, hola, ahí está, como ven, me imprime hola, pero si ahora yo lo ejecuto una segunda vez, es decir, la misma instrucción, bueno, no, en este caso no me muestra. Ahí les pondré acá. Creo que esto automáticamente me lo limpia, entonces no me conviene. Acá en los operadores. A ver, ahí. Entonces, fíjense, aquí estoy imprimiendo 2 veces seguidas con print, o sea, solo print, estoy imprimiendo hola 2 veces. Entonces, vean lo que va a salir. Ejecuto esto, aceptar, y miren lo que sale, ¿no? Y incluso me ha salido el mensaje siguiente todo feo. Aquí me sale hola, que vendría a ser el primero. Estoy aquí por si acaso en otra clase, ¿no? Estoy acá en otro ejercicio que realizamos.
Entonces imprime el primer hola y es este de acá. Pero como yo le he dicho print, la siguiente vez me lo va a poner a continuación, es decir, seguidito. Por eso es que aquí el segundo me imprime hola de nuevo, sin espacio, sin nada, todo feo. Y acá, este me dice system.out.println. Este de aquí significa que me lo va a escribir y al final me va a poner como un enter, pero me lo escribe igualmente a continuación de lo que yo había dejado. Entonces, automáticamente, una vez que este termina, me permite escribir en la siguiente línea, en la línea de abajo, como ven. Entonces, mi cursor ahora está aquí abajo. Eso es lo que provoca el system.out y el system.out.println. A ver, ahí está. El print y el println, perdón. Así que si ustedes querían hacer solo un salto de línea, ahí no, aquí no, este no, acá. Lo que tenían que hacer era una de dos opciones. Poner directamente println. Esto sería el paso 9. Mostrar salto de línea. O hacer lo siguiente. System.out.println. Print. Y aquí ponían /10 o /n. /n. ¿Qué significa esto? Esto es la forma en la que se puede escribir un enter, por así decirlo. Es un código extraño, tiene su significado, pero es una opción. Les voy a explicar más cachito de dónde viene eso, pero son dos opciones, ambas se podrían considerar válidas. Esta la vamos a probar después. Pero como les decía, si ponen print line directamente, eso ya es un salto de línea. Luego, con eso ya tendríamos el paso 9. El paso 10 dice que hay que incrementar y, eso automáticamente ya lo hace el for. Luego preguntamos si y es menor o igual a x, entonces eso ya lo hace aquí también el for. Y una vez de que ya no se cumpla eso, pues termina. Así que nada viene después de esto. Y aquí lo que me he olvidado es hacer el import. Import Java util scanner. Listo. ¿Listo? Entonces el algoritmo era esto. Pasarlo cuando ya lo pasaban a Java. Era primero un ciclo do while. Saben que los ciclos do while nosotros lo utilizamos para que ingresen los valores correctos, ¿no? Los valores adecuados. Si es que alguno no está dentro de nuestro rango de posibles valores, entonces pues le obligamos a que siga ingresando hasta que lo haga correctamente. Y luego acá tenemos dos fors, uno dentro de otro. Esto también se los mencioné, que una vez de que yo creo un for, acá dentro de las llaves, todo lo que está aquí adentro, yo puedo poner ahí cualquier instrucción. Quiero ponerle un mensaje, le puedo poner. Quiero crear ahí un valor, lo puedo crear. Quiero preguntar algo con una condicional, con un if, lo puedo poner. Quiero poner un switch, también. Quiero poner un while, un do while, un for, también lo puedo poner. Entonces, si se dan cuenta acá, el primer for, lo que tiene adentro es otro for, es totalmente válido. Y acá, este for, lo que tiene adentro es simplemente un mensajito, así que ese es simple, ¿no? Por lo tanto, estamos cumpliendo con todas las reglas aún, ¿no? Esto sigue siendo algo válido. Y ahora, ¿qué pasaría si yo lo ejecuto? Vengo acá, me va a pedir que ingrese el número, no le he puesto que algún mensajito, ¿no? Pero si yo le pongo por decir 0, otra vez me va a pedir que ingrese el número. Si le pongo negativo, otra vez. Si le pongo 5, allá entonces ahí recién me lo imprime. ¿Y qué es lo que hace? Me imprime así como una piramidecita, ¿no? Como un triángulo con los valores de los números. Me imprime un 1, 2 veces el 2, 3 veces el 3, 4 veces el 4 y 5 veces el 5. Y así. Y todas seguidas de un espacio. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo, en vez de poner print line, le pongo este de aquí abajo? Veamos qué es lo que sale. Ejecuto.
me va a pedir que ingrese un número, digamos el 5, y como ven, es exactamente el mismo resultado. Cada línea tiene sus respectivos valores. A ver, no sé si preguntaban algo por ahí. Ausi, Ujú. Sí, sí, dale. tengo dos preguntitas. Ya, dale. En, en el Blue Jay no he puesto int, pero me sale lo mismo, así que igual está bien, ¿no? Sin el int de los dos foros. Acá nos has puesto Sí, pero eso. igual me sale. Así igual lo he hecho. Seguro lo has puesto acá arriba, ¿no? Sí, sí, al principio ya lo puse. Donde está el X, ahí puse int igual 0 y Ah, j ya. igual 0. Sí, igual es válido. Igual es Y válido. en el algoritmo puse para hasta. ¿Igual vale o no? Mm, sí, sí. Igual vale. Eso. Igual vale. La cosa es de que yo, al menos yo no le he visto a Lisen usar esto en algún ejercicio. Por eso no sé si lo han visto el ciclo para en el algoritmo, o sea, escrito, ¿no? ¿Lo han visto? No, pero he visto en otra parte. Sucede lo mismo que con el switch, ¿no? Yo les mencionaba justo un día antes del examen, el switch no lo han debido ver escrito en algoritmo, pero les dije, si es que les tocara implementarlo, solo tienen que poner según n o analizando n o evaluando n, ¿no? Son formas de decir que van a usar un switch. Entonces, en este caso, si ustedes hubieran querido, esto de acá lo voy a borrar. Si ustedes hubieran querido ponerlo en su algoritmo como pseudocódigo, por así decirlo, porque esto es pseudocódigo, se conoce como pseudocódigo, hubieran tenido que escribirlo así, para i1 hasta x, paso 1. Algo así se escribe en pseudocódigo. ¿Qué significa eso? De que ustedes van a tener un contador i que tiene que avanzar sí o sí hasta x. ¿Y cuánto va a ser su paso? Pues va a ser de uno en uno, es decir, de cuánto en cuánto va a avanzar. Así es como se suele escribir así en instrucciones. Yo no he querido mostrarles esto porque, bueno, el Listen tiene su propia notación y si yo les muestro una distinta, tal vez hasta les puede invalidar el ejercicio, ¿no? Así que en este caso lo que hubieran tenido que hacer es hacerlo paso por paso como está acá, ¿no? Pero si alguno lo ha hecho de esta manera, se entiende igual, ¿no? Y si el Listen les declamara algo, les dijera algo, ustedes le explican, ¿no? De que se da a entender la misma idea y de que lo habían investigado ustedes por su cuenta. Eso sería. Ahora Listo, no sé si tienen... gracias. Está bien, de nada, Jairo. No sé si tienen alguna consulta más. ¿Se ha entendido, pero el ejercicio acá? Sí, o sí. Ya está bien. Bueno, espero que la mayoría lo haya hecho algo similar a esto. En el caso de su compañero, él decía, yo he declarado aquí arriba, ¿no? Yo he puesto acá los datos que iba a utilizar. También es válido, no hay problema con esto. Que tal vez uno lo hubiera hecho con ciclo while, podría ser, ¿no? ¿Cómo podría ser si es que yo he utilizado ciclo while? A ver, ahí está. Si es que yo he utilizado ciclo while, eso se asemeja un poquito más a lo que es nuestro algoritmo. A ver, ¿dónde está? Acá. Si es que yo hubiera usado ciclo while, lo que hubiera tenido que hacer es, ya tengo acá i, entonces lo único que hago es darle valor. I va a ser 1. Este vendría a ser nuestro paso 4, donde digo i va a ser 1. Muy similar. Luego me decía, tengo que tener un paso 5 en el que le digo j va a ser igual a 1. Paso 5, j, 1. Luego el paso 6 que me dice mostrar i, entonces system.out.print i más un espacio.
¿no? El espacio. Este vendría a ser nuestro paso 6. Mostrar y seguido de un espacio. Luego el paso 7 nos dice que hay que incrementar j, entonces j va a ser j más 1. Paso 7, j más 1. Luego el paso 8 nos dice si j es menor o igual a 1, repetir 6. Digo, si es menor o igual a i. Entonces, si se dan cuenta acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero hago y luego pregunto, ¿no? Bueno, lo he puesto en inglés, ¿no? Eso es primero hago, ¿no? Primero hago y luego la pregunta. Eso, ¿cómo lo conocemos nosotros? Pues como el do while, ¿no? Entonces digo, primero hago, esto también entra, y luego pregunto, mientras j sea menor o igual a i. Y luego pregunto. Luego, ¿qué va a pasar? En algún momento eso va a terminar, entonces yo tendría que ir a mi paso 8, que es mostrar el salto de línea, system.out.println. Este vendría a ser mi paso 8, mostrar salto de línea. Y luego mi paso 9, que es lo que dice, bueno, este es mi paso, no, bueno, este es el paso 8, que me estoy confundiendo. Este es el paso 8, si j menor o igual a 1, digo ahí, repetir 6. Este es el paso 9. Y el paso 10, incrementar i más 1. Entonces esto sería el paso 10 y más 1. Ahí está. El paso 11, ¿qué es lo que dice? Es la pregunta, ¿no? Si i es menor o igual a x, y si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Acá, todo esto, aquí empieza lo de i, y aquí está su pregunta. Es decir, todo esto viene a ser su contenido, por así decirlo. Entonces, ay caray, me ha salido fea. Entonces, toda esta parte vendría a ser la parte de hago, ¿no? En la que estoy haciendo mi contenido del ciclo. Y acá recién va mi pregunta. Similar a lo que decíamos con J, ¿no? Primero hago y luego pregunto. Es decir, ¿hasta cuándo voy a hacer esto, no? Why. Así que vengo acá. Y como he detectado que primero tengo que hacer algo y luego pregunto, eso vendría a considerarse, ¿dónde está Pip? Todo un ciclo do while. Do while, ahí está, mientras i sea menor o igual a x. Entonces, ¿esto qué significa? Vendría a ser nuestro paso 11. Si i es menor o igual a x, entonces repetir el paso 5. ¿Y cuál es el paso 5? Acá está, ¿no? Acá como que se nota un poco más. Y si no, pues termino, ¿no? Fin, ya no escribo nada más. Y listo. Ahora fíjense qué cosa es lo que lo que va a mostrarse. ¿Dónde está? Acá. Mi terminal, aquí, si yo le pongo 5, como ven, he sacado el mismo resultado utilizando un ciclo do while. Con el ciclo for es como que un poquito más corto porque yo ya no tengo que preocuparme de ciertas cosas, pero el ciclo do while se acerca un poquito más a lo que vendría a ser nuestro algoritmo. Por ejemplo, acá sí hemos anotado todos y cada uno de los pasos. Cuando usamos ciclo for, algunos pasos quedan como que dentro de la misma línea, por así decirlo, ¿no? Aquí están dentro de la misma tres de nuestros pasos. Uno en el que le doy el valor, otro en el que pregunto y otro en el que incremento, ¿no? Entonces, tres pasos están en uno.
Y aquí, en cambio, cada paso está por separado. Son dos opciones igual de válidas. Y listo. Entonces, ahí ya tienen dos alternativas. Esto lo voy a llamar ejercicio 1. Ahí está. Y acá voy a crear otra clase que sea primer parcial, ejercicio 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el ejercicio 2? Uy. El ejercicio 2, pues dice, dado un número entero positivo mayor o igual a 0, muestre su representación equivalente de acuerdo a lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que nos van a dar números, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que, por así decirlo, mostrar es como que las letras que representan, ¿no? Como el código que representa. ¿Cómo vendría a ser esto? Lo vamos a hacer igual con su algoritmo, así para que también practiquemos. Aquí, ¿ve? Ejercicio 2. Ya. Entonces, aquí me dice, dado un número entero positivo, ¿ok? Entonces, bueno, primer paso, inicio. Segundo paso, un número entero positivo, entonces pues hay que leer, ¿no? El número, hay que de alguna forma ingresar ese valor. Entonces, leer n, yo le voy a llamar n, ¿no? A nuestro número. Y muestra su representación equivalente de acuerdo a lo siguiente. ¿Qué significa esto? De que hay varias posibilidades, varias alternativas. Eso ya les da una pauta de que podrían haber utilizado. ¿Qué es lo que sucede? De que aquí nos está dando un ejemplo y nos dice el número 145 debería dar como respuesta BEF. Por lo tanto, acá ya nos muestra de que si n 145, esto debería mostrar BEF. ¿Qué significa que nos hayan puesto este ejemplo? De que nosotros teníamos que hacer una forma de analizar números de cualquier cantidad de cifras. No solo de una, no solo de dos, no solo de tres, cualquier cantidad. Entonces, el ejemplo ya nos mostraba uno para un caso de 3 cifras. La cosa era analizarlo para muchas. Y esto va muy relacionado con lo que era su tarea, de auxiliatura al menos. Si yo trato de analizar 3 números, eso puede ser difícil. Imagínense si es un número que tiene 5 dígitos, 10 dígitos, 8 dígitos, cada vez va a ser más complicado. Primero me concentraré en cómo hacer para un dígito. ¿Cómo lo haría para un solo dígito? Entonces, aquí nuevamente nuestro pequeño algoritmo, inicio, paso 2, yo quiero leer el dígito, leer dígito, y luego paso 3, ok, en este caso, digamos, yo estoy ingresando el 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el dígito, ay caray, si el dígito fuera igual a 5? Lo que yo esperaría como respuesta es una F. Ok. En este caso, yo ya tengo el dígito, lo único que me haría falta es dar la respuesta. ¿Y cómo es que voy a dar la respuesta? ¿Dónde está? Tengo que seguir los casos, ¿no? Entonces, aquí yo les decía, según el dígito, ¿no? Esto vendría a ser un switch. Pueden hacerlo con secuencia de ifs, de condicionales, es decir, si el dígito es 0, entonces mostrar A. Si no, pues pregunto si es un 1. Si es así, entonces mostrar B y así sucesivamente. Pero utilizando esto es como que un poquito más corto y se evitan escribir más, ¿no? Entonces decimos, según el dígito, el caso en el que fuera 0,
Lo que yo tendría que hacer es mostrar, increíble, mostrar A. Ahí está. El caso en el que fuera 1, mostrar B. El caso en el que fuera 2, mostrar, ay caray, si lo tengo ahí arriba porque no he puesto las comillitas, mostrar C. Y así sucesivamente. Entonces habría que hacer lo mismo, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, hasta llegar al último de nuestro código, que es el 9, que vendría a ser el caso en el que vale 9, entonces mostrar J. Listo. Esos serían los casos. Y listo. Una vez de que ya he puesto ahí todos los casos, lo van escribiendo uno por uno. Mi paso 4 sería fin. Entonces, ¿qué he hecho acá? He hecho un pequeño algoritmo para analizar solo uno de los dígitos que puede tener un número. Es decir, esto ya debería funcionar con un solo dígito. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tengo muchos. Yo no puedo saber muy bien cómo voy a ir desglosando todo eso. ¿Qué es lo que nos viene bien acá? Un poco de matemáticas. 145. ¿Cómo hago para que de este número solo pueda tener el último dígito, el 5? ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues divisiones entre 10. División entre 10. Sabemos que 145 dividido entre 10 va a dar 14. Eso no va a ser una división exacta, por lo tanto el residuo es 5. Como ven, acá ya lo tengo separadito. Y era algo que nosotros mencionábamos que se podría hacer, ¿no? Dentro de la programación. La división la conocemos, sabemos cómo funciona, pero para obtener solo el residuo existe lo que vendría a ser la operación módulo. Por lo tanto, lo que yo tendría que buscar es 145, y esto también les decía, se representa con el porcentaje. 145 módulo 10 me va a responder 5. Es decir, con eso yo obtengo el resultado el residuo de la división. Ahora la pregunta es, ¿cómo podría hacer yo para obtener el segundo número? Uno diría, bueno, módulo 100, ¿no? 100, módulo, sí, 100, ¿no? Módulo 100 de ese número, pero eso de ahí me va a retornar los últimos dos, es decir, 45. Y eso no es lo que yo busco, yo solo busco el 4. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando uno quiere ir revisando los dígitos? En este caso, como yo ya he obtenido el 5, es decir, ya tengo 1, ese 1 lo reviso, es decir, va a tener que venir a este otro pequeño algoritmo, me va a mostrar la letra que necesite, y una vez de que yo ya la tenga, ¿qué va a pasar? Pues no me sirve, ya no me sirve. Así que una forma de quitarlo, de quedarme solo con el 14, por así decirlo, sería esta. Aquí, como ven, el 5 está separadito, y ¿qué es lo que me ha quedado? Solo el 14. Por lo tanto, para yo eliminar el último dígito, lo que tendría que hacer es 145 dividido entre 10 me responde 14. Ahí he eliminado el último dígito y me he quedado solo con los primeros dos, por así decirlo. Y ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo hago yo para quedarme solo con el 4? Pues sigo esta misma lógica. 14 módulo 10 me responde 4. Ahora yo quiero eliminar el 4 de acá. 14 dividido entre 10. Eso me da 1. Luego, como tengo acá solo el 1, 1 módulo 10 me da 1 igual. Y ahora
1 dividido entre 10. Esto, si ustedes lo ponen, de seguro les va a salir un número decimal, pero era algo que también, no sé si llegué a comentarles, pero igualmente les aviso ahora. Cuando nosotros programamos, mucho hace qué tipo de valores estemos usando. Aquí, si se dan cuenta, el 1 es un número entero. El 10 es un número entero. Entonces, si yo divido dos números enteros, la respuesta va a ser otro número entero. Pero ustedes dirán, pero Auxi, eso no va a salir un número entero. Sí, pero en la programación es lo que sucede. Si tú has utilizado valores enteros, la respuesta va a ser entera, es decir, solo se va a quedar con la parte entera del resultado, es decir, 0. Espérenme un cachito. Uy, pues creo que mandó su compañero y de ahí ya no quiso entrar. Y eso es lo que habría que hacer para ir separando dígito por dígito. En este caso, bueno, no sé por qué ha salido BEF. Ah, ya. Bueno, sí, estaba bien. Estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que ir separando todo esto uno por uno, mandarlo a este pequeño algoritmo para que se pueda eh, analizar letra por letra, digo, número por número y sacar su letra respectiva y de ahí mostrar todo el mensaje completo, ¿no? Si se dan cuenta acá también, esto es un ciclo. ¿Por qué? Porque acá utilizo módulo división. Acá utilizo módulo división. Y acá al último utilizo módulo división. ¿Qué es lo único que cambia? El número, el número, el número. De ahí todo lo que vendría a ser la parte central, módulo 10 dividido entre 10, módulo 10 dividido entre 10, módulo 10 dividido entre 10. Esa parte todavía se mantiene, es decir, eso es un ciclo repetitivo. Lo único que va a cambiar es el número que estemos evaluando. Ahora, ¿qué va a suceder? Esto de acá me obtiene el último dígito, pero por la derecha. ¿Cuál es el que me interesa a mí? El primer dígito por la izquierda, ¿no? El 1. ¿Cómo yo podría hacer para poder obtener eso? Una forma sería tal vez invertir el número, puede ser, ¿no? Invertir el número para que yo pueda aplicar esta misma lógica. Otra opción sería que yo empiece a analizar de la izquierda, lo cual sería un poquito más complicado, porque sabemos de que puede entrar cualquier número aquí adentro. Podría ser un número de 8 o 9 cifras, entonces eso va a ser más complicado. Así que lo que yo primero tal vez haría es invertir el número para que el mensaje salga bonito. Recordemos de que todo esto es porque aquí yo voy a obtener el último dígito, es decir, esto de aquí me va a mostrar F primero, luego aquí me va a mostrar la E y luego aquí me va a mostrar la B, en ese orden, F, E, B. Pero el mensaje está al revés, no es lo que yo quiero. Entonces tendría que tal vez yo buscar cómo invertir un número. Invertir número. ¿Qué va a suceder con esto? No sé si con el listen lo vieron, pero igualmente es un ejercicio que se suele trabajar con ciclos. Y lo que se hace es seguir esta misma lógica de módulo 10 dividido entre 10 y generar el nuevo número a partir de los dígitos que va sacando. Si se fijan acá, si n fuera 145, lo que habría que hacer es tener un nuevo número que sea el invertido, que de momento es 0, y decimos, el dígito va a ser 145 módulo 10. Bueno, en este caso n, ¿no? N. Esto vale 145. ¿Qué me va a responder esto? Decíamos, cuando nosotros decimos, cuando aplicamos módulo 10, solo me retorna el último dígito. Es decir, esto me guarda un 5.
Una vez de que yo ya he sacado el último dígito, lo que tendría que hacer es eliminarlo. Es decir, ahora mi número ya no quiero que tenga ese 5. ¿Cómo le hago? Le quito, lo divido. Entonces, ¿ahora cuánto va a valer? 14. ¿Qué hago con ese dígito que he encontrado? Tendría que guardarlo en lo que voy invirtiendo. Es decir, ahora invertido, le voy a sumar ese 5. Invertido más 5. ¿Cuánto vale ahora? Bueno, más el dígito, perdón. Más el dígito. ¿Cuánto vale ahora? Pues 5, ¿no? Entonces ya tengo el primer dígito ahí. Luego vuelvo a repetir todo. Ahora el dígito va a ser n módulo 10. ¿Cuánto vale n? Pues vale 14, eso lo habíamos dejado acá. Me va a obtener el último dígito por la derecha, que vendría a ser el 4. Luego, como ya le he quitado el 4, pues ahora lo tengo que actualizar. Lo divido entre 10 y ahora solo me queda 1. Ahora el invertido, si yo sigo la misma instrucción, invertido más el dígito, esto me va a responder, si antes el invertido era 5 y ahora le estoy sumando 5 más 4, esto vale 9. No es lo que yo estoy buscando. Lo que yo quisiera es que me quede 54. ¿Cómo podría hacer yo eso? Me doy cuenta de que el 5 tendría que pasar a ser el dígito de las decenas. ¿Cómo puedo yo moverlo, por así decirlo? 5 por 10 más 4. Eso recién me va a botar 54. Entonces, aquí en mi fórmula no es simplemente sumar. Lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 10. Entonces, invertido por 10. Y aquí también. Invertido por 10. Y ahora aquí uno dirá, pero esto de aquí tal vez varíe. En realidad no. ¿Por qué? Porque ¿cuánto valía invertido? 0. De momento no había invertido nada. Si yo lo multiplico por 10, sigue siendo 0. Y de ahí le sumo 5, pues sigo sacando 5. Entonces está bien. Aquí en este caso sí va a variar, porque si tenía un 5, lo multiplico por 10, eso da 50. Más 4, 54. Vuelvo a repetir el proceso. Dígito va a ser n módulo 10. Ay, caray. Esto da 1. ¿Por qué? Porque n vale 1, entonces solo tiene un dígito. Le quito ese dígito. Sabemos de que esto va a dar 0. Y ahora el invertido, ¿cuánto va a ser? Invertido por 10 más el dígito. Entonces, ¿cuánto valía el invertido ahorita? 54. 54 por 10, eso da 540. Más 1, 541. Y como ven, queda invertido el número. Y con eso yo ya podría sacar el valor correcto, ¿no? Que vendría a ser, ¿dónde está? B, ¿no? Este de acá, B. Por lo tanto, aquí estamos viendo de que este ejercicio no había sido tan fácil como uno pensaba, porque primero había que preocuparse en cómo voy a analizar un dígito, cómo lo traduzco a las letras, ¿no? Luego, el mensaje, pues, era más complicado de lo que uno pensaba, porque si el número puede tener muchos dígitos, va a depender de el primero siempre, el que está a la izquierda. Y sacar ese número es muy complicado. ¿Qué puede ser más fácil? Sacar el de la derecha. Pero el de la derecha yo no lo quiero porque se va a ir al final. Entonces, una opción sería, como les decía, invertir el número y en base a eso ir sacando dígito por dígito. Otra opción sería que ustedes cuenten cuántos dígitos hay y pues en base a eso vayan haciendo divisiones, cosas extrañas, ¿no? Pero también es una opción, ¿no? Para el que quiera.
Entonces, una vez de que ya tengo esta idea de cómo invertir un número, tal vez tendría que pasarlo a un algoritmo. Entonces, paso 1, inicio. Paso 2, leer número. Paso 3. En este caso, el paso 3 es tener esta variable, ¿no? Que va a ser el invertido. Entonces, invertido de momento va a valer 0. ¿Por qué? Porque no he invertido nada de momento. Y lo siguiente sería empezar a hacer estas instrucciones. Paso 4, voy a tener el dígito que va a valer número módulo 10. Luego tengo que actualizar mi número, num dividido entre 10, y luego le añado eso al invertido. Paso 6, invertido va a ser invertido por 10 más el dígito. Luego paso 7. En este caso, cuando nosotros ya terminábamos de hacer esta pequeña operación, otra vez volvíamos a repetir todos los pasos. Y una vez más, ¿cuántas veces tendríamos que repetir o hasta cuándo? En este caso, hay que repetirlo hasta que ya no existan dígitos por analizar. ¿A qué me refiero? A esto. De que si existen 0 dígitos, es decir, ya los he visto todos, entonces yo no tengo nada que reducir, por así decirlo. Por lo tanto, aquí pregunto si el número es mayor a 0, ¿no? Si el número es mayor a 0, entonces repetir desde el paso 4 nuevamente. Y una vez de que esta condición ya no se cumpla, pues simplemente puedo decir paso 8, mostrar invertido. Mostrar invertido. ¿Ok? Y paso 9, fin. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Este de aquí sería como traducir un número. Aquí este otro sería invertir un número. Esto aquí mejor lo actualizo, traducir un dígito. Un dígito. Entonces, todo esto, ¿por qué ha sido? Porque nosotros necesitábamos solucionar este problema, que había tenido en su interior dos problemas más. Por lo tanto, en el inicio, luego leo el número, luego el paso 3, ¿qué sería? Decíamos, este número pues no me sirve a mí como tal, ¿por qué? Porque es muy complicado de analizar. Yo lo que necesito es el primer dígito y eso es difícil de sacar. Entonces, trataré de invertirlo. Por lo tanto, aquí tendrían que venir todos los pasos de invertir un número, invertir número. Luego, como paso 4, cuando ya está invertido, lo que habría que hacer es empezar a traducir dígito por dígito. Por lo tanto, aquí dígito va a ser del invertido módulo 10, así. Entonces uno ya saca aquí lo que vendría a ser el primer dígito por la izquierda, que es el 1. Luego, paso 5, habría que traducir un dígito, es decir, copiar todos esos pasos, traducir un dígito. Y paso 6, como aquí, y seguimos con la misma lógica de esto de los dígitos, como aquí yo ya habría revisado uno, ese ya no me sirve. Entonces, de lo que he invertido, lo actualizo y le quito ese dígito. Invertido dividido entre 10. Paso 7, si el número que he invertido
todavía sigue siendo mayor a 0, es decir, todavía no he terminado de revisar los números, entonces repetir. ¿Cuál paso? El 4. Repetir 4. Si no, entonces fin. Listo. En este caso, bueno, este ejercicio era un poco más largo. Va muy relacionado con lo que tienen en su tarea de auxiliatura. No traten de resolverlo todo de golpe. ¿Por qué? Porque puede que se terminen complicando un poco más. Traten de analizarlo con tareas un poquito más simples. Por ejemplo, en este caso, invertir, aquí, bueno, esto es invertir dígito. Invertir un dígito. Un dígito. En este caso, ¿qué sucedía? El número podía haber sido demasiado grande, muy complicado para nosotros. ¿Qué era un poquito más fácil? Pues si tengo muchos dígitos acá, me ocuparé primero de traducir solo uno, ¿no? Traducir un dígito. Ay, no. Aquí me he confundido. Estaba pensando en lo de traducir, invertir número, estaba bien. Invertir número. Entonces me ocuparé primero de traducir solo un dígito. Por lo tanto, si yo ya encuentro como que un algoritmo para traducir solo un dígito, entonces parte de mi tarea ya está fácil. ¿Qué ha pasado? Que el número, como tal, si yo empiezo a sacar dígito por dígito, lo que voy a hacer es obtener de derecha a izquierda, y eso no me sirve. ¿Por qué? Porque tendría el mensaje al revés. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues poner el número al revés para que el mensaje me salga correcto, ¿no? De alguna u otra forma hay que ponerlo al revés. Así que primero tratábamos de invertir el número y luego analizábamos dígito por dígito. Eso era lo que había que hacer. Así que en este caso su algoritmo, acá en el paso, en esto del paso 3 tendrían que copiar todo esto, ¿no? Desde acá. Y acá en el paso 5 tendrían que copiar todo esto, desde acá. Eso es lo que tendrían que hacer. Ahora en Java, ¿cómo tendría que ir? Pues igualmente traten de hacerlo por partes. Primero hagan su prueba para ver si funciona con un dígito. Aquí, entonces public static void main string args scanner sc new scanner system.in. ¿Qué va a pasar acá? Pues hay que leer un número. Entonces esto también un poquito para ir más rápido. Sabemos de que el número tiene que ser entero positivo. Eso es lo que decía. Entonces acá int n va a ser sc next int. Mientras n sea menor a 0. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, si es un número negativo, pues otra vez le tengo que pedir que vuelva a ingresar el número. Luego, me tendría que preocupar de cómo invertirlo y de cómo traducir un solo dígito. Empecemos primero con el más fácil, que es traducir un dígito. ¿Se cree? Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Esto de acá me lo voy a acomodar con esto. Ahí. ¿Qué va a suceder? Pues necesito el dígito. Entonces yo podría tener acá mi variable dígito. Y dígito va a ser n módulo 10. Con eso yo saco un dígito. ¿Qué necesito de esto? Pues necesito evaluarlo. Y como lo evalúo con switch, habíamos dicho, pueden hacer su secuencia de ifs, también no hay problema. Entonces decimos, para este dígito, en caso de que sea 0, lo que yo voy a hacer es mostrar system.out.print la A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así para cada uno de los valores, ¿no? Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vendría P
C, D, E, F, G, H, I, J. Ahí está. Entonces tenemos eso y ya están nuestros valores. Y bueno, aquí lo que me he olvidado es el break. Ya saben, si van a usar switch, entonces sí o sí tienen que poner break al final. Ahí está. Ahí está. Correcto. Y bueno, aquí lo que me he olvidado, pues, import java.util.scanner. Aquí voy a poner un mensajito que sea system.out.println, ingrese el número. Listo, entonces probemos esto. Aquí ya tendríamos nuestro código para que pueda funcionar en la traducción de un solo dígito. Por ejemplo, en este caso, si yo le pongo el 2, eso me tendría que retornar la C, ¿no? Ahí está, la letra C. Si yo, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Si yo, por ejemplo, le pongo un número negativo, -1, me va a volver a pedir. Si le pongo tal vez el 6, eso me tendría que retornar la F, G. Ahí está, la G. Entonces ya funciona para un dígito. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahora? Pues tendrían que implementar la parte esta de invertir el número y de ahí unir los dos problemas que hemos visto y en base a eso hacer un ciclo, ¿no? Porque si se dan cuenta, acá hay un ciclo. Hasta acá. Ahí está el ciclo. Y listo. Bueno, ya no he alcanzado a implementarlo esto, si no yo lo termino y de ahí se los paso para que ustedes lo puedan revisar, porque así también salen de dudas. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, algo que tal vez no haya quedado claro. Si no, pues lo explicamos la próxima semana, ¿no? O les explico por mensaje en el grupo de Telegram. Ah, sí, la práctica es hasta el miércoles a medianoche, ¿no? ¿O hasta qué hora es el miércoles? El miércoles hasta antes de medianoche, ¿no? O sea, tienen hasta las 23:59, 59. Ay, está bien, gracias. Está bien. Ok, entonces no se dejen con la práctica de oscilatura, son 15 puntos, entonces siempre vale. Bien, jóvenes, eso sería todo por la clase de hoy. Pucha. Toda la grabación ha estado sin audio. Ah, la bacana. Ya, bueno. Se los voy a grabar video. Se los voy a grabar video explicando todos los ejercicios un poco más cortitos. Qué bacana. Me he olvidado activar el micrófono. Rayos. Ya, bueno, entonces se los voy a dejar en videos cortitos, yo creo de 15, 20 minutos para que ustedes vean la solución de cada ejercicio. ¿Ok? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, mándamelo por el grupo de Telegram. Así también todos tus compañeros lo pueden descargar por ahí y de ahí yo lo subo a YouTube. Ya, perfecto. Muchas gracias, Marco Antonio. Ya, ok. Entonces, con el resto, pues nos vemos la siguiente semana. Un gusto, queridos jóvenes. Vamos a esperar ahí la grabación de Marco Antonio y así también salvamos la clase, ¿no? Porque qué macana, la he grabado sin audio. Un gusto, jóvenes. Vayan a almorzar. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Hasta luego. Sí. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chao.